amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, en esta ocasión, en esta transmisión de los códigos del multiverso, vamos a hablar de un gran personaje, pues de la historia, de la filosofía también, en parte también del ocultismo, de las ciencias ocultas, pero principalmente del ámbito filosófico, ¿no? De un gran pensador, libre pensador, que probablemente no alcancemos a vislumbrar hasta dónde puede llegar lo que este maravilloso ser pues nos compartió y lo que hizo y su aporte a la humanidad. Así que bueno, sean bienvenidos a esta transmisión sobre Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti nació en el año de 1895 en la India. Desde muy niño tuvo problemas y enfermedades fuertes como la malaria. Eso le estuvo persiguiendo durante muchos años en su vida. Tuvo una vida, podríamos decir que fuerte, un poco difícil, porque después de que tuvo la malaria, al siguiente año muere su hermana. Su hermana era muy joven, tenía solamente 20 años de edad. Hay varias historias que cuentan que él era muy apegado a su madre, y su madre tenía poderes psíquicos. Entonces platicó tiempo después decían que después de que murió su hermana, platicó con ella, y tenían tipo sesiones como espiritistas o algo así, donde platicaban, pero no solamente su mamá. Jiddu cuenta que también llegó a ver a su hermana, durante esos momentos. Y algo fuerte que sucede después también es que al siguiente año muere su madre, lo cual fue una gran pérdida para él. Durante mucho tiempo estuvo pues bajo una situación muy difícil, después de eso él le sucede algo muy interesante, que es que empieza a ir a la escuela, pero realmente no le gustaba la escuela, era para él un poquito difícil la escuela. Decían que sus maestros lo veían como siempre distraído, como que siempre andaba en las nubes. Tal vez sea también los problemas que estaba pasando, ¿no? No debe ser fácil haber perdido a su mamá y a su hermana en un periodo tan corto de tiempo. Después de eso, su padre, que se queda a cargo de, imagínense, 8 hijos. Por cierto, me acordé de una anécdota. Parece que le ponen el nombre de Krishnamurti porque es el 8º hijo, al igual que Krishna. Pero su padre después se queda con todos los hijos, imagínense, y lo jubilan. Y pues realmente se ve en una situación económica difícil a partir de ese momento. El papá, desesperado con tantos gastos, se pone a buscar trabajo por donde sea y bueno, encuentra lo que es casualmente la gran fraternidad teosófica, pero la sede de la India, que era una de las más importantes, y pide trabajo ahí. Y pues que sí de cualquier cosa y que sí de cualquier cosa. Entonces empieza a trabajar ahí en mantenimiento, si no me equivoco, el papá. Y lo interesante es que no tenía dónde dejar ni a Jiddu Krishnamurti, a Jiddu, ni tampoco a Nitya, que era su hermano. Entonces los lleva, y mientras él está trabajando, está esta playa hermosa que está junto ahí, donde, digamos que está la sede, y en vez de además de jardín tienen al fondo el mar. Estaban en la playa como siempre jugando, y Leadbeater, que es uno de los que continúa con la sociedad teosófica, con la hermandad teosófica, junto con Annie Besant, él ve a este chico y lo describe de esta manera: mirada retraída, pacífico y aislado, pero con un aura muy especial que revelaba un alma de corazón puro. Y dijo, él es el que Madame Blavatsky había estado comentando que sería este maestro para el mundo. Entonces, tomando esto, bueno, si quieren repasar lo de Madame Blavatsky, tenemos un super capítulo de Madame Blavatsky, donde vamos a ver lo de la gran hermandad teosófica. Bueno, entonces Leadbeater junto con Annie Besant hacen acuerdos con el papá para llevárselo a Londres y empezar lo que sería el estudio, la preparación, la formación de este gran ser. Algo que pasó, que fue un gran movimiento, se podría llamar el temblor en la gran hermandad teosófica, es que ya tenían por ahí un supuesto avatar inglés. Entonces Jiddu Krishnamurti no solamente desde pequeñito era retraído, pero ya vino totalmente a generar un temblor en la sociedad teosófica. En este periodo, Jiddu Krishnamurti queda como un aprendiz
y prácticamente pues le enseñan todos los secretos de los teosofistas. Entonces obviamente pues se vuelve un docto, ¿no?, en la doctrina secreta precisamente, en los libros de Isis Simbel, en todos los libros de Elena Blavatsky, y pues se convierte aparte en un gran estudioso que aparte era ejemplar, ¿no? Le encantaba prácticamente todos esos temas, los maneja a la perfección y pareciera como si realmente hubiera nacido para eso, ¿no?, para ser un gran maestro de la humanidad y para continuar esta labor teosófica como avatar. Pero ¿qué sucede? Parece ser, o se dice, que empiezan a verlo como una especie de producto y empiezan a ver malos manejos en la parte organizacional, en la parte económica, en varios aspectos de la teosofía. Y pues bueno, hay algunos problemas, pero Krishnamurti pues continúa y cada vez es más y más famoso, cada vez digamos que se adapta más a este papel de instructor de la humanidad o de avatar. De ahí prácticamente se queda 10 años en Inglaterra y de ahí pues empieza a alcanzar ya una fama mundial absoluta, ¿no? Entonces ya se hablaba prácticamente un avatar de nivel de Buda, de un Cristo, de un Krishna, de ese grado, ¿no? Y entonces comienza a dar pláticas, conferencias, muchas cosas, siempre con la bandera de la teosofía, ¿no?, y de la Orden de la Estrella. Y empieza a hablar y toda la gente fascinada y hasta ahí todo parecía estar maravillosamente bien. Y hay que recordar que él se queda junto con su hermano Nitya, ¿no? Su hermano Nitya era como su gran acompañante. De hecho, para los teósofos, para Leadbeater y para esta Annie Besant, Nitya, el papel de Nitya era como el que iba a acompañar siempre al avatar, ¿no?, de esta nueva era que estaba en la humanidad. Algo importante que sucedió durante su estancia en Inglaterra es que su padre quiso luchar por su custodia. Se fueron a términos legales y al final ganó la Sociedad Teosófica. Y se quedó con los dos, no solamente con Krishnamurti, sino también con su hermano Nitya. Fue algo doloroso para su padre y también debió haber sido muy fuerte para Jiddu Krishnamurti. Como platicaba Iván, imagínense la fama que alcanzó Jiddu Krishnamurti. Era anunciado en todos lados como el avatar y se cuenta que hay que recordar o hay que entender que la sociedad teosófica le daba dinero la sociedad poderosa, digamos, de Inglaterra. Entonces era la clase alta lo que lo mantenía a Jiddu Krishnamurti. Entonces imagínense, iba a los mejores banquetes y parecía que también había perdido un poquito el piso, se decía que tenía mucho ego. Incluso hay una anécdota donde le preguntan que qué se siente o si él se siente como raro o si le cuesta trabajo, imagínense ser el avatar y ser presentado así. Y él dice que no, que lo que más le preocupa es el partido de Wimbledon que va a haber. Entonces imagínense, ya se había vuelto un poquito como pues ya había perdido un poquito la esencia del avatar, se cuenta. Incluso ya le empezaban a gustar mucho los autos lujosos y ya estaba como en la alta sociedad y se había olvidado un poquito de la parte de ser avatar y todo estaba muy bien. Pero resulta que se va a California y ese es un viaje para él muy fuerte porque empieza a cambiar su vida de forma importante. ¿Qué sucede con él? Cuando se va a California empieza a tener problemas de la enfermedad. Como platicábamos, parece que la malaria lo estuvo persiguiendo, efectos secundarios de esa enfermedad lo estuvieron persiguiendo durante mucho tiempo y empezó a tener como visiones muy fuertes. Cuenta la historia que su hermano lo veía como entraba en trances donde veía cosas muy extrañas, hablaba con gente como espíritus y empezó a conocer a sus maestros. También cuentan que ahí una historia, él pudo desarrollar su Kundalini, sintió unas energías que venían dentro de su cuerpo que se fueron conectando hasta que llegaron a la parte de su cerebro y se conectaron totalmente. También ahí él cuenta una historia donde iba manejando, no iba manejando, sino más bien iba sobre una carretera y él estaba viendo a un hombre trabajar y de repente su mundo cambió porque él no solamente se vio siendo la persona que estaba ahí, imagínense, trabajando, sino el pico, la pala, los autos que iban pasando, la carretera,
la piedra, la hormiga que estaba ahí. Entonces tuvo una conexión total y ahí empezó a cambiar un poco su vida. También ahí empezó a hacer conexiones con los que él llamaba sus maestros, y empezó a platicar con ellos, y le daban como ciertas guías o instrucciones. Todo iba perfecto, casi un cuento de hadas, un sueño soñado y sublime, hasta que ocurre lo siguiente. Nitya empieza, claro que están en Estados Unidos, en este lugar hermoso, pero Nitya empieza a empeorar en su salud de manera súper considerable. Y al mismo tiempo había una celebración anual de la gran orden allá en la India. Annie Besant le pide a Krishna, a Jiddu Krishnamurti, que por favor que no vaya a faltar, que tiene que estar, que él es el mero mero, ¿no? El presidente, que por favor, y él decía no quiero ir. En ese inter, además él estaba teniendo muchas experiencias ahí en Estados Unidos y dialoga, tiene una experiencia, lo describen como varios trances en los que se comunica con los seres de luz, digamos los hermanos de luz, y que le avisan y le dicen que a sus peticiones de que Nitya estuviera bien de salud, que le dicen por supuesto que sí, tú confía, todo va a estar bien, tú sigue adelante. Entonces al mismo tiempo pues Annie, insistiendo a que fuera, dijo bueno pues es un llamado, yo confío en los seres de luz, yo además hago todo ese trabajo, pues no me van a fallar y ya me lo dijeron, yo ya los vi, platiqué directamente con ellos sin intermediarios, va. Y bueno, y nada más poner como de contexto que estaba teniendo muchas experiencias gloriosas a nivel de que le gustaba caminar a lo largo de este lugar hermoso donde vivía con Nitya, que además lo describen como una convivencia muy padre con su hermano, porque por fin tenían la privacidad que no habían tenido antes. Entonces se decía que entre los árboles, en los caminos y gozando del cielo, porque era muy observador del cielo, pues estaba en éxtasis. Entonces estaba seguro que lo que le habían dicho los hermanos de luz era lo correcto. Se sube a un buque para llegar a la India y en el transcurso llega un nefasto, terrible e inesperado telegrama. En este telegrama dicen Nitya ha muerto. Dicen que nunca había vivido tal desespero, tal depresión, tal ganas de aislarse por completo, pero sobre todo hizo, digámoslo así, un cortocircuito en su sistema de creencias, en su sistema de valores. Le hizo realmente como a su mundo como si hubiera dado vuelta de cabeza a pies y de pies a cabeza completamente, ¿no? Entonces llega a la celebración, está en la celebración, pero ya con otra actitud, con otra visión, con otra conciencia, donde él lo interpreta como que le habían fallado, lo habían traicionado los hermanos de luz y se empieza a cuestionar absolutamente todo. Entonces toma la decisión, la fuertísima decisión, que es un parteaguas en la humanidad esto, donde él decide disolver por completo, él como presidente de esta orden de la estrella, ante miles de hermanos de comunidad, de hermandad, se dicen que habían venido de todas partes del mundo, ante ellos decide en público, de manera contundente, indubitable, ¿no? Así de renunciar por completo a todo y decir la verdad no tiene caminos y que se le entreguen todos los donativos en terrenos y en especie y en dinero a la gente que ha hecho esto y yo de aquí me voy, yo no soy presidente de nada, yo soy un libre pensador, ¿no? Entonces se disuelve por completo. Yo no soy el avatar. Yo no soy el avatar, yo solamente soy Jiddu Krishnamurti. En este punto, Jiddu Krishnamurti se convierte precisamente en eso, un libre pensador, y hay que comprender, entender ese último mensaje cuando disuelve la orden y cuando se deslinda de todo este mundo de la teosofía, porque él habla, tiene unas palabras muy hermosas cuando dice que la verdad y el verdadero camino hacia la libertad no puede ser algo externo, sino que es algo interno. Y que cuando a la verdad se le organiza, ¿no? se le pone, se le empaqueta o se trata de organizar de cierta manera para que adoctrines, ¿no? a la gente o a la humanidad o lo que sea, al hacer una orden, al hacer una secta, al hacer una religión, al hacer cualquier forma de conocimiento de la auténtica verdad
institucionalizado, ¿no? De esta manera tan organizada, la verdad se vuelve, así lo dice, se vuelve un payaso, ¿no? Un payaso que está al servicio de intereses pues no muy positivos, no muy claros, ¿no? Entonces Krishnamurti comprende esto y él ve la necesidad imperiosa, intempestiva, ¿no? La gran necesidad que tienen que tiene el ser humano de pensar por sí mismo. Y es ahí cuando empieza a dar pláticas y conferencias, pero ahora desde este punto de vista totalmente fuera de cualquier tipo de culto y de cualquier tipo de religión, ¿no? Y se convierte realmente, como diría Osho, en un gran león, ¿no? De la India, en alguien que presenta esta rebeldía interna contra todo tipo de sistema, dogma religioso y demás. Comienza a dar estos mensajes y también hace increíbles pláticas, conferencias y demás, entre ellas también, por ejemplo, con David Bohm, este gran físico, ¿no? de la ciencia, y con David Bohm inclusive hacen varias pláticas sobre el futuro de la humanidad. También inclusive estuvo en la ONU, donde dio también algunos discursos. En fin, hizo muchísimas cosas por la humanidad y siempre buscando que la humanidad pues se liberara, ¿no? De todos esos dogmas, de todas esas creencias y que alcanzara la verdadera libertad prácticamente. Él decide comenzar a dar conferencias, pero totalmente diferentes. Ya no hablaba de sociedades, del exterior, sino todo lo veía, o el punto de vista que él quería trabajar era el interior. Llegaba mucha gente, se cuenta, a verlo y le hacían preguntas para resolver problemas y él decía que no vieran lo externo, sino que buscaran en su interior. Conoció a mucha gente importante. En los últimos años de su vida estuvo en la India y recordé, para la época, lo que hubo ahí en la India fue una gran revolución dirigida por Gandhi y logran ganar la independencia en la India. Y entonces él empieza a tener reuniones con la esposa de Gandhi, con Indira Gandhi, y ahí pues platicaban un poco de esta nueva sociedad que se estaba formando en la India. Pues imagínense todo lo que se movió, ¿no? Cuando lograron su independencia. Pero no solamente eso, también tenía reuniones con el Dalai Lama. De hecho, cuentan una historia que ellos iban a tener una reunión, los dos se iban a reunir con Jiddu Krishnamurti, pero sucede algo fuerte, asesinan a Indira Gandhi. Eso le causó una gran tristeza a Jiddu Krishnamurti. Ya estamos hablando de la última etapa de su vida. Y por último me gustaría platicarles que ya cuando tenía 90 años de edad, él muere de un cáncer de páncreas. Algo bonito que sucede es que cuenta la historia que antes de que muriera, decide ir a la playa que les platicamos, donde fue designado como el avatar que iba a cambiar el mundo. Tal vez solamente para recordar un poco aquella época. Pues bueno, espero que les haya gustado esta transmisión y pues vamos a compartir algunas palabras o ideas o pensamientos que tenemos, que pues, ojalá pues les sirvan de algo o pues sí, sea como una especie de semillita, ¿no? De inspiración en cada uno de ustedes que nos está viendo, porque creemos que es importante pues enfatizar ciertos puntos de la historia de Krishnamurti. Y pues bueno, ¿quién quiere comenzar? Lenin. Yo, bueno, está bien. A mí lo que me gustaría es como platicarles como toda la filosofía que manejaba él y que se me hace muy interesante, que creo que es lo que hace diferencia con muchas personas que hemos estado platicando dentro del programa. Es como, imagínense lo que debe haber sentido él siendo siendo presentado como el avatar, ¿no? Imagínense todo lo que representó para él, tanto en ego como en también pues debe ser difícil, ¿no? Imagínense que de repente alguien te dijera, y no solamente una sociedad teosófica, también era presentado así ante un país como Inglaterra, sí. y ante mucha gente que tenía muchísimo dinero y que había puesto todos los ojos en él, ¿no? No, y además pues que también recordarles que fue una persona que pues su familia era una familia pobre, ¿no? No era una familia rica de India, entonces realmente él vivió muchas cosas tristes, de sufrimiento cuando era niño. Y pues también este cambio de paradigmas, ¿no? De vivir en la pobreza extrema, de estar ahí casi pues en las playas viendo a ver qué comía, a verse ya, no nada más con alimentos, caviar y todas estas ondas, ¿no? Y vinos y demás,
sino aparte que lo vieran como un super maestro, ¿no? Entonces, pues realmente, como comentabas tú, Nájera, otra persona pues hubiera hasta aprovechado eso y empezar a haber inventado más cosas, ¿no? Sí, o justificarse. Lo que platicábamos al principio, los tres, era este gran ejemplo. Creo que si él tenía que dar una enseñanza al mundo, lo hizo. Pero Sí, con claro. el ejemplo, ¿no? No como Totalmente. doctrina, sino como ejemplo. Sí, de hecho él decía en algunas ocasiones, como hace rato les platicamos, él hablaba con sus maestros, a los que llamaba y que eran, se llegó a decir que incluso eran Buda o Krishna, ¿no? Esos mismos que cuando muere su hermano le dicen que su hermano va a estar bien, Sí. que no va a morir y sin embargo fallece. Sí. Cuando él le preguntan, él dice que era como que, imagínense todo lo que aprendió en la sociedad teosófica. Él aseguraba que esos maestros ascendidos no eran más que una proyección de su mente. Después. Después, sí, claro, Después. después. Después él decía que era solamente una proyección de su mente y de todo lo que había aprendido, porque imagínense todo lo que no aprendió en la sociedad teosófica, todo lo que no le dejó de historias que juntó Madame Blavatsky. Eso ¿no? es lo que tenemos que compartirles, ¿no? Y que todos Sí. entendamos que la sociedad teosófica, si es la primera vez que escuchas de esto o no has visto los videos de Blavatsky y otros anteriores que tenemos aquí, pues entender para no... después tendríamos que hacer un programa especial que hablara solamente de la teosofía, pero pues entender que Krishnamurti pues se vuelve experto en todo lo que ahora es la New Age, pero súper mejorado y más amplificado, ¿no? Entonces sabía de chakras, energía kundalini, el tercer ojo, la comunicación con espíritus, magnetismo, hipnotismo, proyecciones astrales, espiritismo, o sea, todo, ¿no? Y él, es curioso cómo en la perspectiva de Krishnamurti, recuerden que nosotros no estamos diciendo que sí sea cierto, que no sea cierto, que sí estaba bien, que sí estaba mal, no sabemos. Eso al final cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pues lo decide. Pero en la visión de Krishnamurti, pues él dice que realmente fue una especie de lavado de cerebro, ¿no? Para él. Y que para él en su momento pues eran muy auténticos, era muy verdadera la comunicación. Él sí sentía todas estas energías y demás, pero no sabe hasta qué punto pues eran proyecciones de su propia mente, ¿no? Tratando de justificar ese tipo de visiones, ¿no? Completamente. Otro punto que nos gustó a los tres es esto de enseñarnos a pensar. Él decía que podemos liberarnos del conflicto si aprendemos a saber cómo pensar, y que saber cómo pensar era no emitir juicio, sino observar desde el observador. Que cuando nosotros analizábamos algo en la educación que recibimos la mayor parte de nosotros, es una educación donde vemos al objeto de estudio, pero no nos incluimos en la ecuación de también ser el observador que está observando, observarse a sí mismo. Y es lo que se dice en las grandes filosofías, ¿no? De la conciencia del testigo, de cuando tú realmente observas no puedes enjuiciar. Y él decía, si hablamos del amor, esa es la palabra amor. El amor lo tienes que vivir. Sí. O sea, y básicamente él, ¿cómo decía esto? De todos los dogmas, estas cosas, o sea, casi lo ridiculizaba, ¿no? Sí. No, y entender cómo decía que absolutamente de todo debes dudar, siempre dudar, ¿no? O sea, Hasta lo de que él decía, hasta lo que yo te estoy hasta lo diciendo. que te estoy- y además, si se acuerdan o si lo han visto en videos, hay varios videos, él daba sus pláticas y era ante casi, póngale miles de personas, por lo menos miles. vamos a ponerle mínimo 1000 personas. Y era extraordinario que no usaba micrófono, ¿no? Entonces era él sentado simplemente así en su sillita, Sí, ¿no? como así, con sus manitas siempre. Y sus manitas, y aparte hablaba quedito, no creo que gritaba, ¿no? Y él, y cuando decían es que no se oye, es que él decía cállense, ¿no? O sea, pues no hablen y pongan atención, ¿no? Realmente escuchen lo que estoy diciendo. Porque él decía que los seres humanos no escuchamos, ¿no? Sino que realmente estamos esperando a que el otro se pare de hablar para seguir hablando nuestro monólogo. Entonces, parte del secreto o de lo que Krishnamurti compartió era aprender realmente a escuchar, a sentir y escuchar al otro, ¿no? También decía que si no te conoces a ti mismo realmente, si no sabes qué eres tú, el misterio que tú eres, pues hablar de Dios es prácticamente hablar de una fantasía, ¿no? También decía que, bueno, muchísimas cosas. Sí. Yo me hice acordar de una. También decía que de qué le servía a alguien ser un curador, ¿no? Que eso le podía ayudar a ser muy famoso o el que tuvieras poderes extraordinarios. Pero ¿de qué servía si no conocías su estado interno? Claro. Que era como lo más importante, ¿no? Claro. Porque él también le contaba que cuando era niño, al igual que su mamá, como lo platicábamos, tenían poderes como psíquicos. Sí. Pero ¿de qué servía todo ese
esos poderes si no se conocía a sí mismo. Como que esa era la parte más importante que desarrolló después en su filosofía, en su forma de vida. Y tú también, como lo decías, o sea, a mí me suena, desde mi punto de vista, como una filosofía muy socrática, ¿no? De Sócrates, de hacerse mucho la pregunta. Mucha gente iba y le consultaba y decía, pues, lo que tú estás preguntando, en la misma pregunta vas a obtener la respuesta, ¿no? O sea, deja de buscar afuera, busca dentro de ti. Sí, totalmente. Ahí me acordé de lo que estamos platicando también, que era que él hablaba de estar fraccionados por dentro, por no tener esta coherencia con nosotros mismos entre lo que pensamos, sentimos. Ponía ejemplos de la ética, pero de que hicieras actos de bondad, pero no porque te dijeran que los hicieras. Te dice, si nadie te dice que ayudes a alguien que está en la calle y necesita ayuda, ¿lo harías? Si lo haces, es que no estás como en esta parte de, digamos, de incoherencia, ¿no? Porque dice, por compasión humana te sale natural, ¿no? Claro. No, era impresionante y realmente pueden ustedes ver muchas cosas. También, si quieren investigar los libros, acuérdense que hay libros que escribió cuando era parte de los teosofistas, como A los pies del maestro, es un ejemplo, donde trae toda esta cuestión todavía teosofista y demás, y libros donde ya realmente es el mensaje ya puro y salvaje, ¿no? Y fuerte de Krishnamurti, como La única revolución, ¿no? Que habla de esta parte del desarrollo interior y demás, ¿no? Y pues bueno, decir que también habló en todas estas conferencias, que también, si queremos resumirlo en pocas palabras, es que era realmente piensa, ¿no? Aprende a pensar por ti mismo, o sea, ese era su lema. Pero aparte, no crean que es así como, piensa por ti mismo, güey, ¿no? O sea, no, no. Era realmente una cachetada guajolotera, casi así, güey, escúchame, ¿no? Escúchame de verdad y realmente escucha lo que te estoy diciendo, pon atención y piensa lo que te estoy diciendo. Algo que me encantaba también es que él no traía un escrito, ¿no? En las conferencias. Y él realmente, por ejemplo, le decían, Krishnamurti, háblanos del miedo, ¿no? Y entonces Krishnamurti empezaba a hablar del miedo, pero no desde un punto de vista de lo que él sabía, sino que desarrollaba el tema filosóficamente y les decía, ¿no? Entiendan que estamos desarrollándolo, síganme, ¿no? Sigan mi pensamiento. Y él lo que hacía era pensar en voz alta todos estos procesos y compartirlos, ¿no? Con los demás, ¿no? Y también alguno que otro preguntón menso lo regañaba, ¿no? Así como que pon atención, ¿no? Así. Concéntrate. Sí. ¿Algo más? No, más rapidísimo, me hicieron ahorita recordar ese momento en que está así ante muchas personas. Lo primero, cuando le están poniendo su micrófono en su silleta, como dice Iván, se voltea y dice... Bueno, cuando le tocaba el micrófono. Cuando le tocaba el micrófono, exactamente. Ya en Suiza, cuando daba esas pláticas ya después de todo esto, ¿no? Así ya de grande. Y entonces volteaba y decía, muchísimas personas hay aquí. O sea, seguía con esa capacidad de admirarse de las cosas, con una gran humildad. Y hay un momento en la plática que le dice, ustedes vienen aquí de vacaciones. Y si están tomando esta charla como de vacaciones, lo están haciendo de manera equivocada, porque esto trata de sus vidas, va a ser trascendente para sus vidas. Y decían que hablaba muy amorosamente, aunque no tenía esta peculiaridad de ser como muy sonriente o afable, ¿no? Así como carismático en ese sentido. Pero decía que toda la gente con la que platicaba fuera un adolescente, porque luego también hablaba con niños, etcétera, siempre sentían que le hablaba a esa persona que estaba ahí, no a un público. No era una rockstar, era realmente un ser muy humilde. Yo pensé que ibas a decir, no era una rockstar, era un rockstar. Bueno, no había pasado. Eso es perfecto. ¿Algo más, Milene? Sí, algo que a mí me gusta mucho y la verdad es que creo que sí merece como un foco de atención y de admiración, es que imagínense la decisión que tuvo él que tomar, claro, frente a una sociedad teosófica, para decir no. Y eso está bien padre, porque a veces, ¿cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a lo que quieren nuestros padres, a lo que nos dice la sociedad, las escuelas y todo, y nos cuesta trabajo decir, no. Yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Que tienes que estudiar esto, no quiero ser rock and rollero. No, tú vas a ser abogado, ¿no? Yo quiero ser rock and roll, que va a ser abogado. Entonces, imagínense lo difícil que debió haber sido para él tomar esta decisión, ¿no? Sí. Y sobre todo el peso que cargaba encima de haber sido designado el avatar. Y no por cualquier persona, o sea, sino por una sociedad teosófica que previamente estaba conformada por Madame Blavatsky, y que aunque ella no lo designan, ella muere y después lo designan Annie Besant, que estaba ahí, y Lead Bitter, que quedan ahí como los responsables de los meros, pero a pesar de eso, pues él dice no.
Ya basta. Ya basta, hasta aquí. Y No pero seguiré el cuento. Pero no solamente ahí, ¿no? Que también eso está bien padre. O sea, no solamente se queda en eso. Él sigue dando conferencias ahora a través de su filosofía, de su Claro. propia experiencia. Sí, claro. Y eso también es bonito, ¿no? Porque él puede haber dicho, yo no quiero saber nada, y me voy, me quedo en mi casa y hágale ya como estaré quieran. como quieran, y hasta ahí me quedo, ¿no? Sí. Pero no, también desarrolló otra filosofía totalmente diferente y también muy bonita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y seria, Sí, ¿no? seria. Trabajo serio. Y pues bueno, algo más que quiera agregar, mi querido Naje. No, pues puros ejemplos, una chulada de ejemplos de Viva el Amor. Entonces, gracias por estar. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión de los códigos. Los queremos muchísimo. Y ahí se ven en el espejo. Se despide su amigo Iván Donaldson. Lenny Alejandro. Nayana Torres, Y ¡que viva el amor! ¿Pensaban que ya se había terminado? Pues no. Quiero platicarles algo muy rápido. Pareciera que, recuerden que hablamos de un video de Madame Blavatsky y ahorita estamos hablando de Jiddu Krishnamurti. Pareciera que son cosas totalmente diferentes y que la sociedad teosófica como que estuvo mal en lo que hizo. ¿Por qué? Porque Jiddu Krishnamurti como que hace un cambio total, pero hay que entender que no, que todo es parte de un, pareciera como un plan, pero que podemos explicarles más adelante en otro video que les vamos a hacer y que los invitamos a que lo vean, que va a ser acerca de Annie Besant, y ahí se van a dar cuenta que no existe incoherencia, sino simplemente todo es parte de un, pues de la misma vida, ¿no? De cómo funciona, nada está bien y nada está mal, simplemente son tiempos y momentos, y las dos filosofías son hermosas y las invitamos a que la conozcan con nosotros y vean la conexión en el programa que vamos a grabar de Annie Besant.